Hola a todos, soy Matrix Dante y en la entrega de historias de terror de hoy narraré las historias que escribió un usuario llamado Gigabytes496, sin nada más que decir empiezo. Perros. Siempre debes hacerle caso a tus canes, ellos siempre pueden ver cosas más allá de nuestros propios ojos. Un día normal en un pueblo de Inglaterra, una joven de 20 años llamada Sofía, vivía sola con su perro, un pastor alemán llamado Frank. Vivía en un sendero retirado de la mayoría de las personas, pero no se sentía para nada sola porque estaba bien con la compañía de Frank. Todo transcurría como normalmente lo hacía, cuando un día lluvioso de octubre, Frank estaba mirando hacia afuera y ladrando insistentemente hacia el sendero. ¿Qué te pasa, Frank?, le preguntó Sofía viendo hacia el vacío sendero, pero no había nada. Así por varios días el perro seguía ladrando al sendero, pero no había nadie. 3 días después, Sofía decide que es hora de comprar el mandado, pero al abrir la puerta, Frank la detiene mordiendo su falda. Tranquilo, chico, trata Sofía de zafárselo, pero él está muy fuertemente prendido. Por fin, luego de 5 minutos de forcejeo, pudo zafarse de él, salió de la casa, con Frank atrás de ella. Varios días después, un pueblerino que caminaba por ahí, encontró el cadáver de la joven dentro de su vehículo, con los brazos y las piernas arañados, sin ojos, y con el número 1 en su frente, al parecer hecho con un cuchillo, y el perro decapitado en el capote del carro. Había una leyenda en el parabrisas del coche: estate alerta siempre ante la amenaza de que vendré. El demonio. Verano de 1972. 10 de la mañana del 15 de junio. Todo iba igual de aburrido en mi casa, a las afueras de Manchester. Tomé mi máquina de escribir para relatar la columna de hoy, y a la vez seguir escribiendo mi libro. En eso, al teclear oigo un sonido como de algo rasgándose. Genial, la cinta se había roto. Tomé mi chaqueta y mi sombrero, y salí a la gélida calle, nublada como siempre, y busqué por el mercado de la ciudad en busca de un repuseto para la cinta de mi máquina. Pasé por varios lugares, pero en ninguno había lo que buscaba. En eso llego a un lugar donde había artículos variados, pero vacilé un poco al ver al hombre que los vendía, un hombre de estatura baja, con ojos desorbitados y un guante negro con lo que parecían ser garras. Lo peor era que él tenía lo que buscaba. Me acerqué y le pregunté por el precio de la cinta, a lo que él me dijo que todo lo que él exhibía era gratis, pero con la condición de ser devuelto al tercer día. Yo acepté, pues llevaba prisa por escribir la columna, le dejé mi nombre y mi dirección y me fui corriendo de ahí, pues casi no podía ni respirar por un olor extraño que salía de ese hombre. Volví a mi casa y continué con mi trabajo. Cuando por fin terminé la columna me dediqué a descansar un poco y a seguir escribiendo mi libro, no sin antes llevarlo escrito a la editorial enfrente de mi casa. Mi libro es la historia de un asesino serial, al que bauticé Demon. Este buscaba gente de todo tipo, en especial que vivan solos. Me basé en la historia de una chica que vivía en un pueblo alejado, y me obsesioné. Escribí un capítulo más, su segunda muerte. No sé por qué, pero decidí que fuera un escritor como yo. Y escribí que el asesino entraba a su casa por la ventana lentamente sin hacer ruido, y con una avidez buscaba por la casa. Llegaba al cuarto del escritor, abría la puerta lentamente y lo veía, impaciente por matarlo, se acercaba a él, y lentamente ponía un paño en su cara mientras arañaba sus brazos y aún con vida le sacaba los ojos, muriendo asfixiado a los pocos segundos. Demon sacó un cuchillo plateado y marcó a su víctima con el número 2. Tomé lo que acababa de escribir y lo guardé en un legajo rojo, junto al primer asesinato. Noticia de último minuto: 18 de junio de 1972. El joven escritor Richard Clinton fue encontrado sin vida en su hogar, sin ojos y con arañazos en los brazos.
Se concluyó que la causa de muerte fue asfixia. El asesino parece ser que entró por la ventana, y dejó un mensaje, al parecer con la sangre del ahora difunto. En la máquina de escribir teníamos un trato. Ahora, gracias por darme un nombre, pero no por eso te libraste de mí. Tengan alerta de mi presencia, pues Demon está en las calles. Ojo por ojo. Todo cuanto hagas, tarde o temprano se te regresará, equivalentemente. Ese es el equilibrio del universo. El día era normal en las provincias de Inglaterra, todo muy normal, o eso parecía. No todo es lo que creemos que es. En un hogar, una casa muy grande, vive una familia no muy numerosa. Una jefa del hogar, Marianne, de 60 años, una joven hija, Juliette, de 18, y su hermana Jasmine, de 22. La madre es la típica persona que a la vista de todos es refinada, tierna y amable, pero en la oscuridad del hogar, ella maltrata a sus hijas cruelmente, exigiéndoles casarse con cualquier hombre que les dé dinero y posición en este mundo, cosa que ninguna de las dos quería. Marianne, harta de esto, le consiguió un matrimonio arreglado a Jasmine, con un hombre empresario y aristocrático. Jasmine se negó, pero Marianne la obligó. Cansada de eso, Juliette salió de su casa, sin rumbo, huyendo de su realidad. Caminó hasta la gran ciudad de Manchester, y ahí en el pueblo buscó su supervivencia. Caminó por el mercado del pueblo, y ahí intentó tomar una manzana de un puesto de fruta cuando el encargado no la veía, pero en eso sintió un escalofrío inquietante, se dio la vuelta y vio en las sobras un ojo rojo, perteneciente a un señor algo extravagante. Me observaba sin parpadear, y su mirada era sumamente penetrante e hipnotizante. Sin darme cuenta ya estaba parada enfrente de él en su pequeño puesto de artículos variados. El hombre fríamente recitó: puedo ver que tienes problemas, pero no temas, sin más, aquí estoy a tu servicio. Solo una cosa te pido, ojo por ojo será, lo mismo que me pidas, lo mismo me darás. Juliette estaba hipnotizada por su extraño canto, pero a la vez estaba preocupada por su hermana Jasmine, que estaba a punto de casarse con un hombre que no amaba, así que le dijo al hombre: simplemente salva a mi hermana, no importa cómo, pero ayúdala. El hombre simplemente sonrió, y en un parpadeo este desapareció entre las sombras. Juliette se le hizo extraño eso, así que sin más volvió a prisa a su pueblo. Le tomó 2 días regresar, y al hacerlo el ambiente lucía lúgubre. Había un sepelio al parecer adentro, ya que había muchas personas de negro. Jasmine recibió a Juliette con un abrazo y lágrimas en los ojos, y le dijo: mamá ha muerto, fue asesinada ayer en la noche. Juliette sin creerlo corrió hacia el ataúd y la vio, pálida. Los embalsamadores no pusieron quitarle las marcas de garras en sus brazos, y en su frente el número 3, que nadie se explicaba qué significaba, pero Juliette no puso atención en eso, solo podía pensar en las palabras de aquel hombre: ojo por ojo será, lo mismo que me pidas, lo mismo me darás. Alma por alma. Juliette estaba sentada en una esquina de su habitación, perpleja. Abajo en el vestíbulo aún se celebraba el sepelio de su madre, pero ella no estaba mal por la muerte de su progenitora, sino por las palabras de aquel hombre que había accedido a ayudarle: ojo por ojo será, lo mismo que me pidas, lo mismo me darás. Esas palabras retumbaban en sus oídos una y otra vez, sin cesar. ¿Qué tomará a cambio? ¿Me matará a mí? Pensaba sin cesar mientras veía a la ventana, pensando en que en cualquier momento volvería por ella, a quitarle la vida, preguntándose a sí misma por qué le dijo a aquel hombre aquellas palabras, pero, en ese momento entró en razón cómo supo quién era yo, cómo supo dónde vivía, y que era a mi madre a quien debía eliminar. Ahora más asustada que nunca, bajó corriendo al vestíbulo y buscó a alguien que sabría que estaría ahí, al capitán de la policía, ya que su madre le había hecho un par de favores en el pasado, y se llevaban muy bien, pero, antes de decirle una palabra pensó: ¿y si él llegase a creer que yo soy partícipe de la muerte de mi madre? Y en lugar de hablar con él, salió de la casa y le pidió al cochero que la llevara a Manchester de inmediato. A pesar de estar extrañado por su petición en medio del velorio de su madre, la llevó sin preguntar. Llegaron en la noche del mismo día por la prisa de su ama, pero como era de esperarse, en la calle donde se ponía el mercado donde vio a aquel hombre, estaba vacía, pero le pidió al cochero que aún así transitara por el lugar.
Llegaron a donde se ponía ese hombre, pero solo estaba una casa con aspecto de no haber sido habitada en siglos, y completamente a oscuras, pero, lo que más le llamó la atención a ella, es que en la puerta de la casa, en el descanso, había 2 flores amarradas, un jazmín, y una Julieta, en una cinta color negro, y un papel que decía en tinta roja: escoge. Alma será por alma. Juliet estaba a punto de llorar, tomó ambas flores y le pidió al cochero que volviera a toda velocidad a la casa. Al volver, la casa estaba vacía, al parecer ya se habían dirigido al panteón al entierro de su difunta madre. Desesperada al no saber en qué panteón la enterrarían, le dijo al chofer que la llevara a donde él creyera que sería el entierro. Buscaron en varios panteones de los alrededores, pero en ninguno estaba, y rezaba por encontrarla. Al fin, luego de mucho buscar, encontraron una muchedumbre en un panteón, y Juliet salió del coche y buscó a su hermana con denuedo, y la halló al lado del ataúd de su madre, abrazada de un hombre desconocido. Corrió hasta ella y la abrazó con fuerza para comprobar que era ella, y que estaba bien. Luego de todo el entierro, las 2 hermanas volvieron a la casa. Juliet se encerró de nuevo en su habitación, junto a su hermana, y las 2 estuvieron calladas por largo rato, hasta que Jazmín notó las 2 flores que tenía en su mano, y le preguntó qué eran. Antes de responder, Juliet miró el papel de en medio y en este decía: ahora tienes una noche más para elegir, y Juliet sintió que el alma le abandonaba de su cuerpo. Transcurrieron las horas, y la siguiente noche, la noche decisiva, Juliet se mantuvo despierta, esperando la llegada de aquel hombre, si se le pudiera llamar así, con las 2 flores en las manos. La luna se tornó roja, y un fuerte viento azotaba las ventanas de la habitación de Juliet. De pronto, ella sintió un escalofrío, y una voz sonó de detrás de ella. Yo siempre pido un pago, y yo siempre lo recibo. Era la misma voz de aquel ojo rojo que ella había visto en Manchester, pero no se atrevía a darse la vuelta. Escoge, o tú o tu hermana, pero de alguna manera me pagarás. Yo no te pedí que la matarás, alegó Juliet, yo te dije salva a mi hermana. No importa cómo completó la frase con un tono muy sombrío, debiste ser más específica. Al ver a tu hermana sufriendo tanto por tu madre, pensé que lo mejor sería matarla. No olvides mi nombre en el infierno, soy Demon, el ladrón de almas. La mañana siguiente, cuando Jazmín fue en búsqueda de su hermana a su cuarto, la encontró al igual que su madre, arañada de los brazos, y con el número 4 grabado en su frente. Los labios y el alma. Dicen que los ojos son la entrada del alma, otros que son la entrada al corazón de las personas. Pero, los labios dicen más del alma que cualquier parte del cuerpo. Las noches se hacen más oscuras en el antiguo país de Inglaterra. Ya no es posible ocultar que algo raro pasaba en las calles, en especial en la ciudad de Manchester, luego de los homicidios perpetrados, el más sonado, el del escritor y columnista Richard Clinton, quien había dado nombre al extraño homicida, de quien no se tenían más pruebas que los 4 cuerpos hasta ahora encontrados, y sus marcas características, los arañazos en los brazos y la marca en su frente, de los que todos conocían, pero luego de que se permitiese examinar los cuerpos con una autopsia pericial, encontraron una cortada más en el tórax, un dibujo al parecer, pero esta era diferente en cada persona. En Sophia Banning, la primera víctima, había una especie de ojo deforme. En Richard Clinton era una letra D. En Marianne Thompson era una balanza y en Juliet Thompson una rosa. Por mucho que se ha investigado, no se tiene idea de la significancia de esos números, pero la policía sigue investigando. Pero aún hay pocos lugares donde aún no se ha escuchado el nombre de Demon, y donde aún se respira paz en las calles, como en Newcastle, una pequeña ciudad donde el clima es húmedo, la gente no se ha enterado, y los niños se quedan de noche a jugar tranquilamente, sin saber que en las sombras, un demonio los observa. Un grupo de niños estaba jugando tranquilamente con su pelota de soccer pasadas las 11 de la noche, cuando de pronto de un pelotazo, la pelota se aleja de ellos, un niño, llamado Tom, va a por ella. Entra en un callejón oscuro y el niño va a por ella a buscarla. Ahí, encontró a una niña llorando con las rodillas raspadas. Tom se acercó a ella y le preguntó qué le pasaba, ella no contestó, y en cambio lo miró con unos hermosos ojos entre carmesí. Tom quedó hipnotizado por esos ojos carmesí, y sintió que su alma se salía de su cuerpo. En una corriente helada, la niña se acercó a él y lo besó, y ahora Tom quedó sin razón de sí.
Ya no sabía qué hacía ahí ni qué era lo que debía hacer, salvo volver a su casa a toda prisa. Cuando los demás niños vieron lo que pasaba, se acercaron ellos mismos al callejón por su balón, pero este estaba desinflado y el callejón vacío. El niño se fue directo a la cama sin más, agarró un libro y se puso a escribir velozmente cosas que él no razonaba. Al final, cerró la libreta donde escribía y se quedó dormido. A la mañana siguiente, cuando la madre fue a buscar a su hijo, este no estaba, ni tampoco su esposo en su cama donde debía estar. Los buscó por todos lados, y tuvo la gran sorpresa de encontrar su esposo muerto sobre la mesa del comedor, con los brazos rasguñados, con el número 5 en su frente y en el tórax un dibujo de un corazón. En la pared del comedor había escrito en sangre: perdóname mamá, el amor puede llegar a matar. Inocencia. Octubre de 1972. Últimamente se han reportado la desaparición de 8 niños en las provincias que rodean a Manchester y Liverpool. Los niños desaparecidos tienen entre 10 y 12 años, y de clase media baja. Los testigos aseguran que los niños eran bien portados y no tenían malas tendencias, pero que de pronto se hicieron cerrados y de la nada desaparecían, y dejaban una carta de odio en sus cuartos. El caso más resonado, el caso del niño Thomas Rich hijo, quien fuese el primer caso documentado, y que al irse también mató a su propio padre, alegando que fue por amor. Aunado a esto, viendo las marcas del asesinato del señor Thomas Rich padre, se fue anexado al caso Demon, de quien no se tenía la más mínima pista. El investigador en jefe del caso Demon, John Martins, recorría las calles del segundo asesinato Richard Clinton, el que le dio el nombre al famoso asesino serial, y se topó con un mercado ambulante un poco noble. Al caminar por ahí, decidió interrogar a algunos vendedores que ahí estaban, si conocían a alguna de las ahora 5 víctimas, o a alguno de los niños desaparecidos. De pronto llegó a un puesto de verduras, y el tendero de inmediato reconoció a Juliet Thompson, ya que la observaba con detenimiento cuando estaba a punto de robarle, y le explicó a John Martins que ella de pronto se dio vuelta y entró en la casona abandonada que tenía detrás. Inquieto, siguió preguntando, e impresionantemente se dio cuenta de que todas las víctimas habían estado en ese mercado, con excepción de Marianne Thompson. Sofía Banning había comprado comida para ella en ese lugar, e igualmente había entrado en la casa al pasar por ahí. Richard Clinton iba pasando, entró en la casa y salió con una cinta de máquina de escribir, y al final, Thomas Rich padre estaba buscando un regalo para su esposa, y salió de ahí con una caja pequeña. Lo intrigante ahora para John Martins era el caso Marianne Thompson, ya que ella jamás había visitado el lugar, solo su hija, también muerta, Juliet Thompson. Guiado por la curiosidad, John Martins decidió entrar en la vieja casa de madera, y al entrar, solo vio la casa vacía, no había muebles ni nada, pero la casa parecía muy bien cuidada por dentro. Dio un paso adentro y siguió explorando la vieja casa. En una habitación había una mesa, y una veladora encendida. John Martins de inmediato sacó su arma, y buscó en las demás habitaciones a ver si había alguien más. Llegó a una habitación decorada para una niña. Miró por todos lados, y vio una cobija enrollada en una esquina de la habitación. Él se acercó, y escuchó que en la cobija había alguien, al parecer una niña, y estaba llorando. ¿Estás bien?, le preguntó amablemente. La niña se dio vuelta y le pegó un gran susto. No tenía ojos, y se notaba sus cuencos negros, además de estar totalmente pálida. John se estremeció y dio un salto atrás. Lo más importante, notó las fibras de Demon en ella, los rasguños en sus brazos y piernas y el número 6 en su frente. La niña le dijo llorando: las flores son mi tapete y los árboles mi almohada. Ayúdame por favor, estoy sufriendo. De pronto, en un parpadeo, John estaba parado en la puerta de la casa, era de noche, y él ni siquiera había terminado de girar la perilla de la puerta. Salió corriendo de ahí, e inició la búsqueda de aquella niña que era al parecer la sexta víctima. Llanto del ángel. John Martins seguía bajo la pista de aquella niña que había hallado en la casa, pero lamentablemente ella no encajaba con la descripción de ninguno de los ahora 12 niños desaparecidos, pero Martins no se rindió y decidió ampliar la búsqueda en toda Gran Bretaña. Al decir esta orden, cientos de casos con la descripción de Martins llegaron a su escritorio, pero él se concentró solo en los casos más actuales. En ese momento hubo revuelo en la central de policía.
Habían hallado a la que iba a ser la víctima número 13 de desaparecidos. El niño Justin Mitchell iba acompañado de su madre Juliana. Ella había visto la carta de odio en su almohada, y de inmediato salió a buscarlo, y lo halló no muy lejos de ahí, y al saber de los demás casos por el periódico, decidió llevarlo a la policía. Ahí fue interrogado por horas, pero el niño no hablaba. Hasta que de pronto empezó a llorar y a gritar como loco. Saquen la de aquí, decía señalando a la pared vacía, y de pronto, se quedó callado, ya no se movía, ya no respiraba. Estaba muerto. Esto se hacía cada vez más raro, eran los pensamientos de Martins. Al hacerle la autopsia, encontraron que su corazón había estallado, como si lo hubieran presionado con fuerza. Lo que llevó a Martins a preguntarse de qué murieron las demás víctimas de Demon, si lo único que tenían eran rasguños en sus extremidades, y todo su cuerpo estaba perfecto. Cosas inexplicables al parecer. Martins seguía investigando el paradero de la sexta víctima, pero lo único que recordaba eran sus palabras: las flores son mi tapete y los árboles mi almohada. Palabras que no sabía qué significado tenían, hasta que leyó un caso. Melissa Carline, de 12 años, desaparecida en Escocia en un bosque cerca de una provincia. Lo que le llamó la atención fue que el caso es de 5 años atrás, y que ese bosque está al costado de una pradera con flores, haciendo que las palabras de la niña tengan lógica. Martins pidió al gobierno escocés permiso para realizar la investigación del caso, y después de unos días se lo permitieron. Martins viajó a Escocia, y ahí junto con un equipo especializado buscaron por la pradera algún lugar donde estuviera enterrada. No tenía idea del porqué, pero sabía que estaba enterrada en ese lugar. De pronto, en medio de la pradera, había una estatua de un ángel, con un ala cortada y con marcas en sus ojos que parecían lágrimas de sangre, lo cual llamó la atención de Martins. De pronto, uno de los que buscaban halló un lugar donde parecía que se había escarbado. Al cavar un par de metros se toparon con una bolsa de plástico negra, y al abrirla había alguien ahí, pero por su tamaño no podía ser una niña, y lo peor es que era un varón, un hombre de pasados los 20 con el número 7 grabado en la frente. Al verlo, Martins se mareó y sintió que cayó, pero no lo hizo. Vio al ángel deteniéndolo, y le salían más lágrimas en los ojos. La cara se deformó hasta hacerse de nuevo a la de la niña que había visto, pero ahora le dijo: encuéntrame. En él está la respuesta. Pero hazlo rápido, él es muy fuerte. Martins despertó en el hospital, y al hacerlo un policía local le explicó lo sucedido. El hombre era William M.C. Allister y al parecer había desaparecido hacía 3 días. Martins pidió el informe de la autopsia en cuanto estuviera y lo mandarán a Inglaterra. Bueno, eso fue todo, y si les gustó, puntúen, comenten y suscríbanse.